Esaten una arratsaldeon eta eskerrik asko etortzeagatik. Buenas tardes y muchas gracias por venir. Bueno, primero me voy a presentar. Yo soy Ander Vergara y trabajo ya desde hace varios años en Emakunde, el Instituto Vasco de la Mujer. Y en el día de hoy pues voy a hacer de moderador de la conferencia que va a dar Miguel Lorente sobre machismo, posmachismo y violencia de género. Antes de presentarle, bueno, me gustaría comentaros, bueno, primero que esta conferencia se enmarca dentro de la Escuela para la Igualdad y el Empoderamiento de las Mujeres del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, y quería también aprovechar ya para felicitarles por el estupendo trabajo que están haciendo, y no hay más que verlo también aquí, ¿no? De paso quiero comentar, pedir disculpas también pues un poco por cómo estamos, ¿no? Ya sabíamos que Miguel tenía mucho poder de atracción, pero el hecho que estemos hoy aquí se debe a que ha habido un cambio de fechas y había que cambiar la sala, y en el último momento pues no había salas libres, o sea que bueno, pediros disculpas, ¿vale? Pues bueno, ya si os parece, voy a pasar a presentar a Miguel. La idea es estar hasta las 9, tenemos. Entonces habíamos pensado que Miguel esté más o menos una hora, me parece bien, si no menos, y después dar tiempo para el coloquio, para el debate, para que podáis preguntar y bueno, para que tengamos tiempo de charlar con él, ¿vale? Bueno, pues bueno, lo voy a presentar. Miguel Lorente Acosta, que nació en 1962, es de Serón, de Almería, y él es doctor en medicina y cirugía. Es también médico forense desde el 88 y profesor también titular de la Universidad de Granada. Además, a pesar de su juventud, a lo largo de, bueno, se ha ocupado muchos puestos, ¿no? Yo te lo agradezco. Bueno, para mí es un poco de casa. Pero bueno, lo que quería decir, ha ocupado varios puestos, ¿no? Importantes, entre otros, pues director del Instituto de Medicina Legal de Granada, ha sido también director general de la asistencia jurídica a las víctimas de violencia en la Junta de Andalucía, ha sido también delegado del Gobierno del Estado contra la violencia de género, y bueno, yo destacaría, bueno, por lo menos esos puestos. Luego tiene también un sinfín de publicaciones, 80 publicaciones sobre diversos temas, ¿no? Sobre todo se ha centrado en el tema del análisis del ADN, la identificación humana, en temas de bioética y, por lo que es también muy conocido, pues el tema de violencia contra las mujeres y violencia en la sociedad en general. Tiene también muchos libros, y yo, bueno, unos 13 por lo menos, y yo destacaría pues el de Mi marido me pega lo normal, que yo creo que tuvo mucha repercusión en su momento, de 2001, que después ha sido también actualizado y editado. Y destacaría también el ya más posterior, el de 2009, Los nuevos hombres nuevos, que habla un poco también del tema que vamos a tratar hoy, el tema del posmachismo y demás. Y el último, que es de este mismo año, ¿no? Con un título más muy sugerente, que es Tú haz la comida, que yo cuelgo los cuadros. Tiene también pues muchos premios, por lo menos 14 tengo ya aquí apuntados, y entre otros, pues bueno, yo destacaría el premio Meridiana del Instituto Andaluz de la Mujer, que le concedieron en 2002. Ese mismo año también recibe la medalla de oro de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y también destacaría el premio Alecrín, que le fue concedido en 2004 en reconocimiento de las aportaciones realizadas en la investigación de la violencia contra las mujeres. También es miembro de varias sociedades científicas en el ámbito de la medicina legal. Y ya para terminar, bueno, comentaría también, bueno, pues que ha sido asesor técnico en la Comisión Mixta Congreso y Senado cuando se abordó el tema de la violencia contra las mujeres. También hizo de asesor
en la Comisión del Senado cuando se abordó el tema de la prostitución. También ha trabajado en colaboración como experto con la OMS, con la Organización Mundial de la Salud, y bueno, podría estar contando mucho más, ¿no? Pero bueno, yo creo que para que os hagáis una idea de su brillante trayectoria profesional, yo creo que ya es suficiente, ¿no? Y ya sin más, yo simplemente quiero decir que yo creo que es un privilegio y un lujo que poder tenerle a Miguel hoy aquí. Yo creo que es una persona que sabe muchísimo de este tema, ¿no? Yo creo que habrá pocas personas, pues yo creo, en el Estado que sepan tanto de esto, de las desigualdades, de la igualdad, de la violencia contra las mujeres. Y quiero decir también que además es una persona que sabe mucho, no solo a nivel teórico, sino incluso también a pie de tierra, digamos, ¿no? Porque está en la práctica del día a día, ¿no? Entonces que habla también con conocimiento directo de causa, ¿no? Quiero añadir que además de saber mucho, es una persona, yo creo que pues muy comprometida e implicada a favor de la igualdad de mujeres y hombres y en contra de la violencia contra las mujeres. Y añadiría que yo también que es una persona pues muy dispuesta a colaborar, ¿no? Yo por lo menos mi experiencia personal ha sido siempre que le hemos llamado desde Emakunde para colaborar en algo, siempre ha sido una disposición a colaborar a pesar de la agenda que tiene, y yo creo que es muy de agradecer, y yo también quería aprovechar para agradecérselo también. Y bueno, ya como hemos venido a escucharla, yo ya me callo y me paso la palabra. Me voy a levantar yo también, porque si no va a parecer que hablo desde ultratumba y aún siendo forense no tenemos la capacidad de hablar desde el más allá. Así que el Skype vale, pero eso de verlo yo creo que es mucho mejor. Yo quiero, antes de nada, agradecer muchísimo la oportunidad de estar aquí. Para mí, encontrarme en esta sala ya es el mejor premio y el mejor recibimiento, la mejor despedida. No me voy a quedar, digo para que no, pues, no saldréis, pues yo me quedaría con mucho gusto en Vitoria, pero es verdad que la sala merece la pena. Es decir, el ambiente que se ha creado y que habéis creado, porque eso lo habéis creado vosotros y lo habéis creado vosotras, merece la pena estar aquí para compartir lo que yo pueda contar desde mi experiencia, de mi estudio, mi conocimiento. Y como Ander ha dicho, ha intentado ser lo máximo posible, porque en este tema yo llegué sin conocer nada. Yo empecé como médico forense a trabajar violencia interpersonal en general, y cuando yo vi las primeras mujeres que acudieron en el año 88, que fue cuando yo empecé, con lesiones muy graves, en aquella época se denunciaba cuando la violencia era muy grave, ¿no? Y cuando esas mujeres, a diferencia del resto de personas que acudían con violencia, que llegaban todas con mucha quirulancia, con mucha capacidad con mucha agresividad contra la persona que había generado la violencia, y tú lo entendías, lo han pegado, pues es normal que esté en una actitud crítica, deseando que la persona se pudra en la cárcel, cosas de esas oídas, ¿no? Y cuando yo veía a las mujeres con lesiones mucho más graves hablar de mi marido me pega lo normal, pero hoy se ha pasado, eso a mí me agitó internamente. ¿Cómo? Mi marido me pega lo normal, pero hoy se ha pasado. Entonces no había crítica a la violencia, había crítica al grado de violencia, pero se aceptaba que la violencia formaba parte de la normalidad. Y eso fue lo que me llevó en un primer momento a trabajar técnicamente, científicamente. Yo no tenía digamos, esa formación, esa visión que el feminismo después me ha dado para poder entender la verdadera raíz y naturaleza de esta violencia, más allá del resultado. Y conforme fui avanzando, pues fui viendo más cosas, y al final efectivamente encuentras que la causa y la justificación, como hoy en parte vamos a ver, está en esa sociedad desigual, machista, patriarcal, androcéntrica, como queramos llamarla, que establece esos roles, esos espacios, y el uso de la violencia como un mecanismo corrector y como un mecanismo guardián de ese orden dado, de ese orden desigual e injusto, ¿no? Y por lo tanto, el tener la oportunidad de compartir con una semana de retraso, porque es cierto que surgieron problemas para estar la semana pasada aquí, pues yo lo único que puedo hacer es agradecer la oportunidad, agradecer la paciencia y la flexibilidad, especialmente a Elo, para poder solventar el problema de la semana pasada y encajarlo esta semana. Agradecer a Ander y a Emakunde, porque también Emakunde y Ander y Josecho y todas las personas que he conocido aquí dentro del movimiento de hombres han estado siempre muy cerca, y sois una referencia para muchos hombres en el resto del Estado, y por lo tanto esta tarde lo que vamos a hacer va a ser, pues eso, dialogar. La primera parte del diálogo la voy a tomar yo, pero con la idea de que luego podamos compartir y hablar en voz alta sobre todo lo que venimos comentando, ¿no?
Y la idea que me propusieron, la idea sobre la que planteamos la reflexión y el diálogo, era sobre el posmachismo, el machismo y la violencia de género. Y claro, lo primero que tenemos que decir, lo que tenemos que situar, es que cuando hablamos de posmachismo estamos hablando de machismo. Que nadie piense que estamos hablando de algo diferente al machismo, que nadie piense que esa idea de posmachismo significa que hemos superado el machismo, sino que simplemente estamos hablando, y lo vamos a ver, de una nueva forma de reivindicar lo que el machismo ha reivindicado tradicionalmente a través de todos los espacios que ha ocupado, que han sido prácticamente todos. Entonces, el posmachismo es hablar de machismo y hablar del machismo desde la normalidad, es decir, desde la lógica, desde la razón, desde lo habitual, de lo esperado, lo de siempre. Porque es lo lógico que las cosas, según el orden desigual que se ha dado, vengan ocupadas y vengan protagonizadas por los hombres. Por lo tanto, cuando la situación social cambia y ha cambiado, en estos últimos años mucho, pero viene cambiando hace más de 200 años, pues los hombres se van reorganizando, van cambiando, van modificando su estrategia, su comunicación, sus elementos de influencia desde el poder para intentar mantener esos espacios de privilegio, esos espacios de poder que se han ido otorgando a sí mismos a lo largo de la historia. Y por lo tanto, esa es un poco la base. Y esa base, de alguna manera, tenemos que situarla en esa referencia jerarquizada que se ha construido sobre una estructura de poder. Porque cuando hablamos de machismo, a veces tenemos la sensación, o da la sensación socialmente, que estamos hablando de un problema de hombres y mujeres que se manifiesta solo en algunas cuestiones que hacen referencia al sexo. Y criticamos solamente lo excesivo, es decir, cuando el piropo es muy exagerado, cuando el comentario es muy borde, cuando el chiste es muy verde, entonces eso se critica o se cuestiona. Pero al mismo tiempo, al criticar ese elemento umbral, se está permitiendo que todo lo demás siga bajo ese orden, bajo esa organización normalizada. Es lo de mi marido me pega, lo normal, pero hoy se ha pasado. Y hemos sido capaces de progresivamente ir reduciendo el umbral de crítica y cuestionando más cosas, pero al mismo tiempo dándole un espacio a que todo lo demás siguiera estando presente. Y ese todo lo demás es lo que alimenta, es la raíz, es la base, que permite que luego determinadas conductas, determinadas manifestaciones sucedan. Y cuando suceden, podrán ser justificadas, podrán ser minimizadas o podrán ser cuestionadas, pero suceden. Y el suceder significa un daño y significa un refuerzo de los valores que existen en la sociedad y que han permitido que esa situación siga manifestándose, siga ocurriendo. Por lo tanto, cuando hablamos de machismo, estamos hablando de la desigualdad. Inicialmente, la desigualdad es machismo. La desigualdad inicial, el hecho de que haya una valoración diferente para hombres y mujeres con lo masculino como referencia, que haya espacios y tiempos distintos, esa desigualdad estructural es el machismo, es la base del machismo. Y esa desigualdad estructural es una desigualdad estructural que da poder a quien ocupa esa posición de referencia. Por lo tanto, el machismo, la desigualdad, es una construcción de poder para mantener espacios, privilegios, para mantener beneficios, para obtener ventajas de la organización social alrededor de ese modelo. Y por lo tanto, veremos que el machista se beneficia de su machismo y la sociedad se beneficia al defender determinados valores, al defender determinadas ideas, al defender determinados espacios desde esa referencia desigual. Y es un poco lo que sucede cuando vemos que la construcción social jerarquizada se ha producido sobre la referencia de los hombres. Los hombres han tenido la oportunidad de establecer qué es lo correcto, qué es lo adecuado, qué es lo conveniente, qué es lo necesario, qué es lo lógico para que convivamos en paz, para que convivamos en armonía, para que convivamos de una manera relajada y tranquila. Y ese modelo universal basado en lo masculino es lo que ha permitido que no solo se condicionen las respuestas y las conductas, que es lo que condiciona cuando tú tienes un determinado orden, tú haces que las cosas sucedan según ese orden contempla que deben de ocurrir. Pero sobre todo lo que hace esa estructura y ese orden es dar significado a lo que sucede. De manera que cuando suceden las cosas como está previsto, es lo normal, y cuando suceden cosas que no están previstas, es anormal. Cuando tú no te comportas como hombre, según está esperado que se comporten los hombres, eres un hombre raro, eres un hombre anormal, y cuando tú no te comportas como mujer, cuando está previsto que las mujeres se comporten de una determinada manera, eres una mala mujer, eres una mujer que necesita ser de alguna manera corregida en su conducta apartada, en su conducta desviada. Y eso es así porque juega con las identidades
y juega con esa normalidad que se ha considerado necesaria, que se ha considerado adecuada y que se ha considerado conveniente para que las cosas sucedan de una manera relativamente armónica. Fijaos que la semana pasada se publicó un estudio realizado en jóvenes de entre 10 y 15 años y el 24% de esos jóvenes, de esos chavales y esas chavalas, era el 20% lo pensaban las chavalas y el 28% lo pensaban los chicos, pero el 24% pensaba hoy, en el siglo XXI, en el año 2014, que el lugar idóneo para la mujer es la casa realizando las tareas domésticas. Y el 10% pensaba que la última palabra debe tenerla el hombre a la hora de resolver un conflicto, una discusión o a la hora de tomar una decisión. Luego la sociedad está todavía construida sobre esa base jerarquizada, tomando como referencia lo masculino, porque lo masculino garantiza que el orden se cumpla, porque en última instancia será él quien tenga la capacidad de decir esto es lo correcto, esto es lo que vale. Y cuando te apartas, como decía, como eso da significado, permite cuestionarte. Y en mi caso, por ejemplo, yo recuerdo cuando estaba como forense, en el 89 ya trabajando estos temas, salíamos a tomar café, estaba yo en Jaén de forense, salimos a tomar café, pues salían 3 jueces, 4 o 5 fiscales y 2 forenses. Pues generalmente tomábamos café juntos a las 11 de la mañana por ahí. Y un día me retraso yo y llego un poco más tarde y cuando estoy llegando donde ellos estaban tomando el café, se gira uno de los fiscales y dice: cuidado que viene el traidor. Entonces yo, sin ser consciente de mi traición y ahora totalmente orgulloso de ella, me di cuenta cómo el hecho de que yo empezara, porque estaba empezando, a preguntar sobre este tipo de cuestiones, a plantearlo, oye, ¿por qué no condenáis esto? ¿Por qué no hacéis esto? ¿Por qué no hacéis lo otro? El hecho de alterar ese orden que para ellos estaba muy claro y el derecho lo tenía totalmente contemplado, el hecho de cuestionar esa realidad suponía que yo traicionaba a los hombres, no al derecho ni a la justicia ni a la sociedad, a los hombres. Entonces me convertí en el traidor. Y eso es una forma de darle significado a cosas que ocurrían. Porque como yo me apartaba de lo esperado, la sociedad te da un nombre, te da un significado, y es la traición. Por lo tanto, cuando hablamos de esa construcción cultural, de esa cultura, tenemos que entender que cultura, a veces a diferencia de lo que se piensa, que muchas veces creemos que la cultura es la manifestación cultural, fundamentalmente aquello que se expresa a través del arte, de la literatura, de la música. En realidad eso es una expresión de la cultura. La cultura lo que es conocimiento. Y el conocimiento, como explica Matt Ridley, es todo el conocimiento que de generación en generación nos hemos ido dando, hemos ido incorporando a ese elemento universal para organizar la convivencia y para organizar de una manera armónica, fluida, las relaciones dentro de la sociedad que toma como referencia esa cultura, ese conocimiento. Entonces el conocimiento permite unificar la convivencia, los recursos, elementos cognitivos, el significado emocional, etcétera, etcétera. Fijaos que hay una definición más gráfica, más impactante de Frank de Waal, que es uno de los principales primatólogos que estudia la conducta en primates y en seres humanos, y él refiere ese conocimiento como la expresión o la transmisión, pasión no genética de conocimiento de elementos que de alguna manera nos van dando o nos van configurando como sociedad. Entonces, ese conocimiento individual es genético, tiene un componente genético que lo vamos incorporando y desde ese conocimiento genético vemos la realidad de una forma diferente según nuestra sensibilidad, nuestra percepción, nuestra imaginación, nuestros sueños, nuestro pensamiento, pero siempre tomando como marco de significado y de referencia lo que previamente hemos considerado que es adecuado, para romperlo incluso y para ser rupturista con el mismo, pero partiendo de un modelo, de una base. Y por lo tanto, para Frank de Waal, insiste mucho que el conocimiento siempre es la cultura, es un aprendizaje mediatizado por otras personas previas y por las personas que están conviviendo contigo, y por lo tanto que es una conducta y una actitud social. Si no existiera ese componente social, no habría una verdadera cultura en cuanto a conocimiento. Los casos que se han dado en los que un chaval o una chavala se ha criado fuera de un contexto social, en la jungla, en la selva, ese pequeño salvaje que se conoció, son chicos, son chicas sin cultura, son aculturadas. No tienen cultura porque no han recibido esa información transmitida por otras personas, no tienen el elemento común y por lo tanto han crecido sin esa referencia. Y lo importante de ese conocimiento común es entender que si es conocimiento común, es conocimiento social y la sociedad somos hombres y mujeres, en realidad no somos una cultura, no tenemos una cultura. Tenemos una especie de pseudocultura o una hemicultura, porque lo de las mujeres
la visión, la experiencia, la vivencia de las mujeres no se ha incorporado al elemento común y universal que permite la convivencia en la sociedad. No se ha considerado como referencia para articular esa convivencia, para establecer los elementos cognitivos que permitan abordar los problemas, los conflictos, las realidades, para poder dirigir o redirigir las relaciones en un sentido o en otro, sino que ha sido la referencia masculina la que de alguna manera se ha utilizado para dar sentido y significado a toda la realidad. Y lo de las mujeres ha quedado reducido a determinados ámbitos muy importantes, necesarios, fundamentales, todo el aspecto de lo doméstico, del cuidado, del hogar, todo eso ha caído en la responsabilidad de las mujeres, siempre bajo el criterio común de lo cultural y siempre bajo el control directo e inmediato de algún hombre, el padre, el hermano mayor o la pareja, básicamente. Entonces, esa referencia, digamos, de lo masculino como común, como lo universal, hace que tengamos una hemicultura como elemento común para convivir, como conocimiento, porque lo de las mujeres o bien no se ha incorporado, por considerarlo como relegado a determinados ámbitos de espacio, es más, a los hombres nos educan marcando diferencias respecto a las mujeres. Ser hombre no está muy claro lo que es, pero lo importante es no ser mujer. Desde los niños no lloran a no mostrar debilidad, sensibilidad, dudas, porque todo eso te cuestiona como una persona racional, con criterio, con decisión, con capacidad de imponerse, de superar obstáculos, de superar dificultades. Entonces, el ser hombre básicamente es no ser mujer y por eso se cuida mucho esa distancia necesaria para que no haya incluso interferencias ni confusiones. Por lo tanto, lo de las mujeres no se le ha permitido estar, no se ha permitido que lo común venga cargado de feminidad, y cuando han estado o han podido incorporar no se ha considerado como una referencia válida para todo, sino para esos espacios que venimos comentando. Por lo tanto, ahora cuando analizamos esta evolución social, esta transformación que se está produciendo, de alguna manera nos encontramos en un punto entre la desigualdad estructural admitida, consolidada por los valores, incluso por la ley, y la igualdad que estamos intentando reivindicar desde el punto de vista completo, la igualdad real y manifiesta en todos los ámbitos. Luego, las posibilidades que tenemos a la hora de plantearnos una crítica o un planteamiento, porque hay quien dice que estamos alterando la convivencia, que estamos criminalizando a los hombres, que estamos destruyendo o atacando a la familia, pues ante esta situación que claramente ha entrado en conflicto explícito, incluso políticamente las reivindicaciones de los partidos son diferentes, tenemos dos opciones. Una de dos: o retrocedemos al sistema anterior, en el cual una mujer para trabajar tenía que tener el permiso del marido, una mujer para salir de España tenía que tener el permiso del marido, una mujer cobraba cuando trabajaba a través del marido, y era una forma estructural, y eso estaba en el Código Civil hasta el año 76, es decir, ya estaba la democracia. Es decir, teníamos una desigualdad estructural que permitía establecer un orden y una convivencia basado en ese orden rígido, o bien podemos avanzar hacia la igualdad. Evidentemente no podemos retroceder hacia atrás. Es decir, ya hay un impulso social, hay una demanda, hay una reivindicación de la igualdad, hay un espíritu que quiere la igualdad como un elemento más para incorporar no solo a la vida en sociedad, sino a la vida individual, a que sea un motor a la hora de actuar, no solo a la hora de organizar el resultado de la conducta. Y además ya hay determinadas válvulas sociales que nunca impedirían o nunca facilitarían el que se volviera a dar. Por lo tanto, la solución está en la igualdad, y ante esa igualdad manifiesta, explícita, esa reivindicación, esa demanda, surgen resistencias. Resistencias por parte de quien de alguna manera se siente cuestionado, se siente atacado. Y esa resistencia, si la analizamos, podemos ver que tienen diferentes elementos. No todas partes de una clara reivindicación de la desigualdad, del machismo como elemento fundamental y estructural a la hora de convivir en la sociedad, sino que también hay una parte de quien genera esa resistencia que parten del desconocimiento, de la desaparición de algunos privilegios que perciben. Lo primero que perciben es la pérdida. Lo primero que perciben los hombres cuando hablamos de igualdad es lo que pierden como hombre en su espacio, en sus ámbitos, en su forma de relacionarse, en su capacidad de tener la última palabra. Todo eso se vive y se interpreta como pérdida. Y por lo tanto, ante una pérdida con una ganancia muy abstracta, muy material, ya verás cómo disfrutas con la sonrisa de tu hijo, sí, pero me quedo sin jugar a futbito. Ya, pero ya verás qué bonito es acompañarlos por la mañana al colegio, sí, pero entonces no puedo tomar café con mis amigos. Ya, pero ya verás qué bonito.
Y hay un momento en el que la primera percepción es yo pierdo. Y por lo tanto eso genera ese miedo o esa duda que se traduce en resistencia, ¿no? Y luego hay claramente esa posición, no solo, digamos, de reivindicación del orden establecido históricamente, sino que además se percibe que todo esto, en el fondo, lo que está es atacando a los hombres. Esto va contra los hombres y a raíz de eso se produce una división que, de alguna forma, se mueve en estos tres polos, ¿no? O en estos tres ámbitos. Los que claramente están a favor de la igualdad, o sector a favor de la igualdad, una posición neutra que es la mayoritaria, en principio, porque luego cuando surge el conflicto se decanta mayoritariamente hacia lo tradicional, hacia lo conocido, hacia lo sólido, que es lo que ha sido siempre, y luego la posición más crítica, que es la que de alguna manera representa el ejercicio explícito de la desigualdad a través de la discriminación, de la crítica, del rechazo y también a través de la violencia contra las mujeres. Por lo tanto, a la hora de analizar la situación y la evolución social, lo primero que percibimos, o lo primero que se percibe desde el punto de vista del cambio, son las pérdidas personales, individuales, y las pérdidas del orden. ¿Y ahora qué hacemos? Porque siempre que hay un final de una etapa, hay un periodo de transición, un periodo de confusión, un periodo de dudas, que son muy enriquecedoras, que son necesarias para crear la nueva realidad. Pero lo primero que se vive es la sensación de estar perdido, de esa situación de miedo, de inseguridad, y es lo que se manifiesta claramente por parte de aquellos que más han estado integrados en el orden tradicional. Fijaos que ya hay estudios científicos, como el publicado en la revista, en el Journal of Applied Psychology, en el que se demuestra cómo los hombres machistas, los más tradicionales, son los que más éxito tienen en la sociedad. Y los que más beneficios. ¿Por qué? Porque su vida está totalmente organizada alrededor de ellos como figuras responsables bajo los valores tradicionales, bajo lo público, que les permite progresar en el espacio laboral, progresar en el espacio social, porque adquiere elementos de reconocimiento simbólico, como puede ser el coche, la ropa, el reloj, los espacios, juega con el tiempo como lo necesita, si necesita quedarse un día esta tarde se queda, si necesita un día hacer otra cosa la hace porque es el criterio, y todo eso porque el sustento, sobre todo el sustento emocional, incluso la imagen social, viene soportada por la mujer que está al cuidado de la familia, que también le da una imagen positiva de cara a la confianza, de cara a la responsabilidad. Se confía más en una persona que tiene una familia estable, porque se supone en la empresa que tiene que trabajar para mantener la estabilidad y el progreso de su familia, que no en una persona muy yuppie, muy guay y tal, pero que está un poco loco y por la noche no sabemos lo que hace, ¿no? Entonces, ese tipo de responsabilidades van reforzando lo que históricamente, lo que tradicionalmente se ha considerado como adecuado, como bueno, como elemento de calidad. Y por lo tanto, los hombres que reproducen ese modelo tradicional obtienen más reconocimiento en la sociedad, y es una forma de progresar y de mejorar en la sociedad. Y sobre todo, los hombres que reproducen el modelo social tienen una libertad para decidir que no tienen los hombres que tienen un compromiso diferente. Fijaos que esto es el barómetro del CIS de este año en marzo. Y cuando comparas el tiempo que utilizan los hombres y a qué dedican hombres y mujeres el tiempo, pues te das cuenta que las mujeres cuidan un 25, casi un 26% más a los hijos y a las hijas. Los hombres trabajan prácticamente igual, 6,5% más que las mujeres fuera del hogar, pero prácticamente es igual. El trabajo doméstico, el 97% lo hacen más las mujeres. Y en lo que es el ocio, el hombre tiene un 34% más espacio para el ocio. De manera que cuando tú comparas a mujeres y hombres, te das cuenta que las mujeres tienen, hoy en nuestro país, tienen más tiempo dedicado al cuidado de los hijos e hijas y a las tareas del hogar, y los hombres tienen más espacio, sobre todo en lo que es el espacio del ocio, el tiempo libre. Que lo podrán utilizar para trabajar o lo podrán utilizar para hacer otras cosas, pero tienen la capacidad de decidir para qué lo utilizan. Y por lo tanto, esa realidad está ya determinada. De hecho, me parece que el último estudio del CES, del Centro de Estudios Sociales, recogía que cada día las mujeres dedican 2,24 horas más a tareas domésticas que los hombres. Por lo tanto, son 2 horas diarias, 2 horas que multiplicaban por 7 días a la semana, por 30 días al mes, por 365 días al año, que dedican a una obligación. Ojo, porque no lo hacen por opción, sino que lo hacen por la obligación, en el sentido de que alguien tiene que hacerlo, y además porque si no lo hacen, son cuestionadas como mujeres, como malas mujeres. Si yo, imaginaos en una casa, tomamos mi casa,
y terminamos la cena tarde, por la razón que sea, y nos acostamos y nos vamos al día siguiente temprano a trabajar y dejamos los platos de la comida en el salón, allí enfrente de la tele, el mando de distancia por medio, todo, típico, ¿no? Entonces alguien viene al mediodía, oye, vente, pasa por casa y nos tomamos algo y a comer y tal, y entra en la casa y ve todo el desastre en el salón. Esa persona lo más probable es que piense, vaya mujer más guarda, o vaya mujer más desordenada, o vaya mala mujer. A mí no me va a cuestionar. Sobre todo si los cuadros están bien colgados, ¿verdad? Pero a mí no me van a cuestionar por haber dejado mal la comida. A lo mejor he sido yo el que lo he dejado en medio, porque mi mujer se ha acostado antes. Pero el que es cuestionado por haber hecho mal una función culturalmente creada y asignada a ese espacio doméstico es la mujer. Y por tanto, las mujeres, cuando están en esos espacios, tradicionalmente se sienten con la obligación de hacerlo porque es una especie de responsabilidad asumida por ellos y por ellas, y luego además porque se sentirá cuestionada si no lo hace. Pues será una mala imagen de mujer por no haber cumplido con esa especie de espacio o de rol que previamente se le ha asignado. Y esa situación cobra peso y cobra, digamos, profundidad cuando va asignada a la idea de ser hombre y a la idea de ser mujer, como estamos explicando. No se trata ya de hacer un planteamiento, como tradicionalmente se ha hecho, de un debate sobre los tiempos y sobre los espacios. Es decir, si los hombres deben de ocupar más tiempo y espacio en lo doméstico y si las mujeres deben de ocupar más tiempo y espacio en lo público, si debemos de intercambiar los roles, si las funciones deben de ser distintas, diferentes, iguales, similares. No. La cuestión y el debate, y por eso ahora hay la reacción del pormachismo ahora, está más, digamos, beligerante o está más, con más intensidad o más viva, porque lo que se está cuestionando es la identidad, el significado de ser hombre y el significado de ser mujer. Las diferentes formas, ya no hay una sola, las diferentes formas de ser hombre y las diferentes formas de ser mujer. Y eso es lo que está cuestionando. Y por lo tanto, las funciones no se están cuestionando sobre si tú puedes hacer esto, no puedes hacerlo todo, o estás más tiempo, sino que tú como mujer no tienes por qué hacer esto, no hay ningún gen en el genoma que diga tú cocina, ni hay ningún gen en el hombre que diga tú trabaja fuera, sino que estamos hablando de que no podemos asignar a la idea de ser hombre determinadas funciones, roles, espacios, tiempos, ni a la idea de ser mujer determinados roles, espacios, tiempos, sino que eso es lo que estamos tratando de cuestionar para avanzar en un sentido común. Pero esa identidad juega con lo que la cultura ha construido y ha utilizado algo que ha sido muy sólido y que veremos que juega como argumento fundamental para perpetuar históricamente esa desigualdad y esos roles diferentes en hombres y mujeres. Y ese elemento que la identidad ha utilizado como base, como cimiento para construir todo lo que ha sido la función social es el sexo. Es decir, el elemento biológico, el elemento orgánico, el elemento psicológico o emocional. Porque jugando con el sexo es un argumento muy sólido para decir, no, es que los hombres están preparados para hacer esto y es que las mujeres están preparadas para hacer esto. Si hubiese una construcción abstracta, si hubiese una construcción teórica sin ningún elemento sólido sobre la realidad, probablemente a lo largo de la historia habría habido elementos, como ha habido, que lo hubieran cuestionado, criticado e incluso que lo hubieran removido. Pero tener un argumento tan sólido como es el sexo permite que sobre lo biológico y sobre lo psicológico, sobre lo emocional, se construya toda una construcción, o se construya toda una elaboración que justifique el porqué de la desigualdad y el porqué de los roles distintos en hombres y mujeres. De manera que el cuerpo pasa a ser razón para hacer cosas y cuando ocurre justificación para explicar por qué son así las cosas. Y de esa manera vemos cómo tenemos una cultura que va adaptando las diferentes circunstancias sobre una especie de concepto ergonómico. Y la ergonomía lo que hace es estudiar los tres elementos de una determinada situación, el objeto y la función, la persona que lo va a desempeñar y luego el ambiente en el que se va a desempeñar. Y por lo tanto tenemos unas tijeras y las tijeras son muy diferentes dependiendo si se va a cortar papel o se va a cortar pescado, dependiendo si se va a cortar alambre o se va a cortar un seto y dependiendo si va a usar eso un niño o se va a ser un adulto, y si va a ser un adulto en unas condiciones o va a ser un adulto en condiciones diferentes. Y eso es lo que permite que la cultura haya jugado con esa referencia objetiva para ergonómicamente, es decir, jugando con esos elementos, en este caso el componente humano, hombres y mujeres, la función social y los roles que se desarrollan dentro de esa sociedad sobre la referencia de cultura, para adaptar cada una de esas funciones a los espacios y a los elementos que ha necesitado. Todas son lo mismo, todas cortan.
pero la cultura ha jugado ergonómicamente para justificar su construcción, su decisión. Y fijaos que eso llega a ser tan profundo que cuando nos vamos al diccionario de la Real Academia Española, que es una maravilla cuando estudias con perspectiva, por ejemplo, ya lo han quitado, pero había una definición que me gustaba mucho porque decía masculino y decía pues condición propia del hombre, del varón, ¿no? Muy bien. Y cuando iba a femenino, decía condición propia de la mujer, muy bien, Y después, segunda acepción, situación patológica en el hombre. Y lo femenino, por eso decía que la masculinidad se ha definido sobre la no feminidad, hasta el punto de que el diccionario, hasta la última modificación, decía que femenino era una condición patológica en el hombre. No decía que masculino era una condición patológica en la mujer, pero en el hombre sí. Y en este caso ahora, con esas modificaciones, pero todavía mantiene esa construcción cultural sobre el elemento orgánico, sobre el elemento del sexo. Fijaos que en la segunda acepción dice que un hombre es un varón, una criatura racional de sexo masculino. ¿Bien? Definición. Entonces dice uno rápidamente, ya está. Mujer, pues no hace falta que me vaya a buscarlo ni que meta mujer eso, porque si es varón, pues será fémina, criatura racional de sexo femenino. ¿No? Pues no, las mujeres no son racionales. O por lo menos no se considera que lo racional en las mujeres sea un elemento que las define. No quiere decir que las mujeres sean irracionales, para algunos lo serán. Pero en principio no se ve la racionalidad, no se ve el elemento cognitivo, el elemento intelectivo como un elemento que identifique a las mujeres y luego ocurre lo que ocurre. Que esa cosa no es que sea casual o que sea un problema del diccionario, sino que realmente se vive como que la inteligencia, la racionalidad, lo que conlleva todo eso, la capacidad de decidir, de pensar, de tomar esas decisiones, son más propias o tienen más valor cuando las toma un hombre, hasta el punto, no solo de expresiones como las que vemos en la noticia, sino de que hoy por hoy todavía el 10% de los chicos y de las chicas piensan que la última palabra debe tener el hombre. Entonces, ese elemento es lo mismo que me han dicho a mí muchos maltratadores cuando estaban como médico forense y los veías y de igual y te preguntaban, bueno, usted, sí, yo le pego a mi mujer, pero es que mi mujer se empeña en llevarme la contraria. ¿Y cómo? Sí, me lleva la contraria. Bueno, ¿y qué es llevar la contraria? Llevar la contraria es que tú consideras tu opinión, tu criterio, tu referencia como elemento de valor. No consideras que tu mujer tiene una posición en igualdad a la tuya. No dices, mi mujer piensa de manera diferente, tenemos distinto criterio a la hora de educar a los niños, tenemos diferentes gustos, no nos ponemos de acuerdo en esto. No, me lleva a la contraria. Para decir, no opinamos lo mismo, no tenemos el mismo criterio, no nos ponemos de acuerdo, tienes que verlo en una posición de igualdad. Si no lo ves en una posición de igualdad, lo estás viendo como un ataque a tu propia posición. Entonces, ese elemento, al final vemos que la cultura va no solo determinando y estableciendo el marco teórico, sino que luego funcionalmente hace que todo gire alrededor de esos elementos y de esas referencias. Y eso es el elemento que permite que el espacio, la identificación del hombre como hombre y ser reconocido como hombre, porque tú puedes no hacerlo, pero luego haya tú con las consecuencias, ¿no? Es la protección y el sustento dentro de las relaciones de la familia como misión fundamental. Luego podrás hacer muchas cosas o podrás no hacerlas, pero tú serás reconocido, cuestionado, valorado o rechazado según te ajustes a ese elemento. Y en cambio las mujeres serán reconocidas, serán juzgadas, serán valoradas sobre el rol fundamental de la maternidad y el cuidado en los hijos, en lo doméstico, en el orden en la casa, etcétera, etcétera. Y a partir de ahí vemos cómo el hombre desarrolla la idea de posesión, de propiedad sobre aquello que protege y sustenta. Es fácil. Si tú proteges y sustentas algo, lo más parecido que va a ser eso es una situación de posesión. Me pertenece, porque lo cuido y lo protejo. Y mientras que la mujer, en esas circunstancias, se desarrolla una idea de sumisión, de pertenencia a ese hombre, que es lo que, por ejemplo, el arzobispado de Granada, hoy también de actualidad por otro tema, defendió y impulsó con la publicación de estos libros. Cásate y sé sumisa, y cásate y da la vida por ella, y dispón de la vida de ella, porque si estás dispuesto a tomar como referencia la vida, la tuya, también estás dispuesto a utilizar la vida de ella como criterio para negociar, que es en el fondo lo que ocurre cuando se crea una construcción como la que estamos manifestando, como la que estamos exponiendo. Entonces, esos elementos son los que sobre la cultura
se van construyendo, de manera que ese modelo ecológico desarrollado por el feminismo, cuando vemos los resultados que ocurren en esta última fase, la conducta de cada persona, vemos que todo esto es una construcción que va influyendo de manera diferente desde lo macro de la cultura a lo más cercano de la sociedad, a la relación previa y finalmente a lo individual. Por eso no todos los hombres se comportan lo mismo, no todas las mujeres reaccionan lo mismo, y hay un espacio, digamos, que es un espacio tramposo, porque lo utiliza la propia cultura para romper con esa teórica rigidez, esa imposición, que al final lo que hace es, por otros mecanismos, permitir que todo sea prácticamente igual, del mismo modo. Porque lo que establece la cultura son una serie de referencias, esos elementos cognitivos que nos hemos ido dando a través de la historia y que hemos considerado adecuados y buenos para convivir, para articular las relaciones dentro de la sociedad, y eso impone lo que es ser un hombre, lo que es un buen hombre, lo que es una mujer, lo que es una buena mujer, y eso lo marca como elemento sobre el cual a ti te van a juzgar. Pero ojo, no te obliga. Yo soy un traidor por haber roto con eso. A mí nadie me obligaba a comportarme así. Pero ¿qué pasa si soy un traidor? Que habrá problemas. El reconocimiento mío no será el mismo. Yo entro en el terreno de la sospecha directamente. Yo o cualquiera, Yo entro en el terreno de la sospecha. Yo recuerdo cuando empezaba a dar conferencias como forense en este tema, me acuerdo que iba al Centro de Estudios Judiciales en Madrid y oía a su señoría y a su independencia, están todos en la misma sala, pegando voces y tal igual, y claro, y cuando entraba, ya lo que se va a liar aquí y tal, cuando entré yo y pegaban voces porque había intervenido una catedrática, pero era mujer. Entonces yo llegaba, decía cosas mucho más duras, más críticas, y me respetaba, porque era un par, ¿no? Era uno como ellos, un hombre. Pero ojo, también me prejuzgaba y me decía la gente por ahí, oye, joder, cuando hemos dicho que viene un forense a dar una charla de igual, lo primero que han pensado es que era homosexual. Y después ya cuando te han visto y me llevan con corbata y todas estas cosas para decir, así como vosotros, ¿no? Entonces, cuando lo primero que han pensado es cuando te han visto con corbata de igual, se han quedado perdidos porque pensaban que iba a ser un tío con el pelo largo, con un piercing, da igual, que iban a ir en plan pro, en plan guay. Pero que han visto todo forense, todo por traje da igual, y después han pensado, pues seguro que tiene hijas, y lo que está haciendo es preparar el futuro a las hijas. Pues no, tengo 2 hijos. Entonces se rompió un poco el esquema, pero la idea es, ojo, que el reconocimiento va a depender de cómo te ajustes tú a ese modelo y de cómo superes las trampas que la sociedad va colocando, la cultura va colocando, para que no te salgas de tu sitio. Porque hay trampas que te hacen caer en esos juegos para que se reproduzcan los roles tradicionalmente, ¿no? Entonces, esa situación es realmente lo que le da valor, lo que hace fuerte al sistema. No es su rigidez, sino su aparente flexibilidad, que luego no es tal, porque tiene consecuencias. Pero culturalmente no nos imponen nada. La cultura es una gran referencia, es un gran supermercado. Y tú coges dentro de las estanterías lo que hay. Evidentemente, lo que hay, lo que no hay no lo puedes coger. Pero a ti nadie te dice que tienes que coger lentejas o que tienes que coger garbanzos. Tú coges lo que quieres. Y en esa teórica libertad es donde tú te mueves. Yo siempre pongo el ejemplo en Andalucía, cuando hay fiestas en los pueblos, en las ciudades, hay 2 elementos que nunca fallan. Uno, la sevillana, otro, los toros. Bueno, pues a mí, siendo andaluz, con 8 apellidos andaluces, pues ni me gustan los toros ni me gustan las sevillanas. A mí nadie me ha impuesto eso. Pero lo más probable es que un andaluz le guste, a mi hermano les gusta, a mis amigos les gusta, pero no te impone. Y si tú un día haces un experimento y te vas a la Maestranza, que es la Plaza de Toros de Sevilla, y le preguntas a una persona ¿qué hace usted aquí? Pues él no te puede decir, no sé, la cultura me ha traído. La cultura no. La cultura lo que ha dicho es que hoy a las 5 había una corrida de toros y toreaba fulanito, fulanito y fulanito. 6 toros 6. Y tú has salido de casa media hora antes, has hecho cola, has comprado la entrada y has echado un pañuelo blanco muy grande para pedir la oreja, dado el caso, ¿no? Entonces, esa situación es lo que la cultura te permite. Aparentemente flexible, pero luego hace que haya muchos elementos, conforme sean más rutinarios, más cotidianos, serán mucho más frecuentes, serán mucho más interiorizados. Cuanto más extraño, cuanto más infrecuente, como una corrida de toros, pues te podrás sentir menos identificado. Pero el día a día viene marcado por este modelo aparentemente flexible, pero realmente marcando mucho esa imposición y ese camino para que no sea tan diverso, para que sea el mismo. Y en todo este juego, en toda esta construcción, la violencia de género tiene un papel fundamental. La violencia de género viene a ser como una especie de guardián
del orden establecido, como si fuera la fuerza y cuerpo de seguridad de esa cultura patriarcal, de esa cultura machista, que hace que las cosas sigan por ese cauce que se ha decidido que es el correcto, el adecuado para desembocar en esa situación aparentemente en calma de la desigualdad, de la convivencia, pero con ese mal de fondo, que es la injusticia, que es la discriminación, que es la violencia. Por muy tranquila que esté la superficie, en el fondo hay una situación de problema, de conflicto, de agitación, porque lógicamente se está imponiendo a través de la violencia de género. Y la violencia de género significa, como dato, para que tengamos una idea sobre su dimensión, que la tenéis perfectamente, pero significa que 700 mujeres han sido asesinadas en los últimos 10 años. Pero fijaos cómo la propia construcción cultural habla de 700 mujeres, y a veces se nos olvida que 700 mujeres asesinadas significa que 700 hombres han asesinado a 700 mujeres, porque hasta para eso tienen la capacidad de invisibilizar, de minimizar, de esconder un poco el verdadero significado. Si en España mataran a 70 personas de cualquier grupo, pongamos 70 taxistas, 70 joyeros, 70 repartidores de telepizza, 70 futbolistas, ni os cuento, 70 políticos, ni os digo, es decir, sería una revolución. Imaginaos 70 personas de un grupo en unas circunstancias similares asesinar cada año. 70, 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 70. Imaginadlo. En cambio, 70, 70, 70, 70, 70, 70, mujeres, no genera ninguna revolución social. No genera ninguna crítica a algo que está mal para que 70 mujeres sean asesinadas cada año. Algo, lo que sea, aunque no lo sepamos, aunque no supiéramos qué es el machismo, aunque pensáramos que fuera un virus, tendríamos que decir, oiga, investiguen los virus, hagan algo. No puede ser que 70 mujeres sean asesinadas cada año. Hagan algo, lo que sea. En vez de mandar la sonda al cometa o el Curiosity a Marte, mande usted algo aquí cerca, que están matando a las mujeres, ¿no? Algo tendrán que hacer, ¿no? Entonces, esa situación es la que invisibiliza, incluso en parte, lo más grave, pero, ojo, estamos hablando de que en España cada año son 600.000 mujeres maltratadas, 593.038 mujeres maltratadas, que es el resultado de la macroencuesta, estudio sociológico, que dice la realidad en violencia de género en España. Y eso significa que 593.038 hombres están maltratando a mujeres cada año solo en el ámbito de la relación de pareja, que luego, si ampliamos el concepto de violencia de género, que es más amplio, pues veríamos que es mucho más amplio y mucho más grave. Pero, insisto, culturalmente se ha ido minimizando, justificando, hasta el punto de que tenemos una sociedad que ante esta realidad, cuando le preguntamos a la sociedad cuáles son los problemas más graves, aparte de los lógicos y evidentes en términos de resultado y de convivencia, la violencia de género aparece como problema grave solo para el 1%, no llega al 1%. El último mes ha sido un 1,2 en septiembre, pero un 1,2 porque en agosto asesinaron a 9 mujeres. Y después de asesinar a 9 mujeres, solamente a un 1,2 de la población considera que esto es un problema grave dentro de nuestra sociedad. Y el resto de los meses, como veis, no llega ni siquiera al 1%. ¿Sí? Este problema no genera el 1% de rechazo, o no genera el rechazo ni siquiera en el 1% de la población. Y ese 1%, el 90% son mujeres. El 1% aparece ahí, pero cuando ves el dato desagregado, son mujeres que de alguna manera manifiestan esa contrariedad y esa crítica a través de su manifestación. Y es que la sociedad, esa sociedad que la cultura ha creado sobre las referencias del conocimiento, recoge, lo tenemos, según el Eurobarómetro, que no solo en España coinciden los porcentajes, pero para que veáis que es un problema cultural sobre el machismo y el patriarcado que está en cualquier lugar del mundo. En unos se expresa con más intensidad, otros con menos, pero está en cualquier rincón. Y el Eurobarómetro recoge que el 3% de la población en Europa y en España, en la Unión Europea, considera que la violencia de género es aceptable en algunas circunstancias. Y de ese 3%, un 1% considera que es aceptable o que es aceptable en cualquier circunstancia. Estamos hablando de un 1%, la Unión Europea creo que somos 500 y pico millones, pues imaginaros el volumen de población que de entrada, que esta encuesta se ha hecho en la calle, no se ha hecho en las comisarías, ni se ha hecho en los hospitales, ni se ha hecho en los juzgados, sino que la sociedad de entrada entiende que hay unas razones para acudir a la violencia de género.
En España, en el Ministerio hicimos los resultados, un estudio similar, 3 años consecutivos, y el resultado era prácticamente el mismo. El 1,4 fue el último año, era 1,2, 1,3, 1,4% de la población consideraba que la violencia de género era justificada en alguna circunstancia. Y cuando le damos una circunstancia, que era la separación, que es el motivo donde más enfrentamiento, donde el agresor percibe que pierde esa posesión, que es la mujer, pues el porcentaje que consideraba que la violencia de género era adecuado pasaba al 6,3%. 6,3% viene a ser unos 4 millones de personas. 4 millones, el 60-70% hombres. Eso ya explica de sobra los 600.000 casos y los 70 homicidios. Pero además explica que hay una base más amplia para que todo eso siga reproduciéndose, no solo en términos de conducta, de seguir siendo machista, seguir siendo maltratando, seguir haciendo cosas que discriminan a las mujeres, sino en términos de valores. Porque estos hombres, cuando actúan, no actúan solo a nivel individual. Cuando hemos visto el modelo ecológico, ese que tiene círculos concéntricos, al final, cuando tú te dejas influir por esos elementos que llevan a comportarte de una manera violenta, tú estás retroalimentando desde lo individual a lo general los valores y las ideas y las referencias que hacen posible eso. No sería posible mantener el orden solo con un problema menor. Es decir, ¿cuántos policías y guardias civiles y fuerzas de seguridad hay en España? ¿Cuántos? ¿7.000, 8.000, 10.000? ¿10.000 pueden retener a 44 millones en orden? No. Lo retienen el orden. Y cuando hay desviaciones es cuando actúa, digamos, las fuerzas de contención. Pues los machistas es igual. Es decir, quien mantiene el orden machista es la propia cultura. Y quien en un momento determinado se sale en el sentido de actuar de una manera más explícita, más directa, es cuando se rompe ese orden a través de conductas que ellos consideran que son inaceptables porque sus mujeres deciden separarse por la razón que sea. Pero si no hubiera un orden, no haría posible que 70 hombres mataran y que además mataran cada año. No ellos, sino otros. Se van renovando, pues fueran los mismos de a poco, pero es que son distintos. Y por lo tanto, vemos cómo esa construcción tiene sentido hasta el punto de que si nos damos cuenta, incluso la violencia física y la violencia sexual, estas violencias graves, pues para el 15% de la población, en Europa y en España, no es una violencia grave. La violencia sexual no es una violencia grave. Violar a una mujer no es una violencia grave. Y eso es la justificación, no grave porque dicen, no, es que la mujer ha provocado, es que es la mentira, etcétera, etcétera. No es porque no sea grave en términos absolutos, sino porque entienden que detrás de todo eso hay elementos que hacen que la responsabilidad no recaiga en el hombre, sino que haya otros factores que influyen para que esa situación se produzca de esa manera. Y fijaos hasta qué punto la situación es como es, que estamos viviendo una transformación social muy importante, y estos últimos años acelerada, pero una transformación asimétrica en el sentido de que se está liderando y protagonizando por parte de las mujeres. Quien está cambiando la identidad, no los espacios y los tiempos, que eso siempre es innegociable, sino quien está transformándose desde el punto de vista identitario, de renunciar a esos roles, a esos tiempos, a esos espacios, y de hacerlo negando que forman parte de su identidad, de su condición de mujer, son las mujeres. Porque los hombres estamos renegociando los espacios y los tiempos, estamos cambiando para seguir igual, que es lo que hemos hecho siempre, cambiar para seguir igual. Tener ese espacio de poder aunque tengamos que cambiar los pañales. Tener ese espacio de poder aunque tengamos que ir al Mercadona o al Eroski. Pero siempre manteniendo el espacio de poder para cuando haga falta. Ojo, que tampoco hay que ir por la vida pegando puñetazos a las paredes, a los cuadros, a las mujeres. No, cuando haga falta. Entonces, esa situación está dando lugar a más violencia. Y es terrible. Porque fijaos, cuando comparamos las dos últimas macroencuestas, la de 2006 y la de 2011, en esos 5 años, años de ley integral ya, con más recursos, con más especialización, con más concienciación, con más de todo, la sociedad ha cambiado y en lugar de 400.000 casos de violencia de género que había en 2006, se ha pasado a esos 600.000, a esos 593.038 casos. Es decir, la transformación social ha hecho que las mujeres, muchas mujeres, cuando han entrado en una relación de pareja y el hombre ha impuesto el cumplimiento de los roles tradicionales en ese espacio, las mujeres han dicho, ¿qué? Yo no. Que te planche la camisa, no te la planchas tú. Yo estoy también trabajando todo el día como tú. Ya, pero es que mañana tengo una reunión muy importante y tengo que echar un pincel. Pues empieza a planchar. Pero yo no voy a plancharte la camisa porque estoy cansada y tengo otras cosas que hacer y quiero leer o quiero acostarme o quiero lo que quiera. Entonces, ¿qué ocurre? Que ante esa situación de conflicto, de enfrentamiento,
el hombre recurre al argumento de la violencia para intentar obtener su beneficio, su ventaja, para defenderse como hombre. Ya no es solo que le planchen la camisa. Pues muchos maltratadores te dicen, cuando hablas con él, dice, pero ¿para qué me he casado yo? Y pero entonces, ¿para qué me he casado? ¿No? Y te lo dicen con una síndrome. ¿Para qué me he casado? Me he casado para tener una mujer, una familia y para que mi mujer y mi familia hagan ciertas cosas. Entonces, esa especie de sentirse cuestionado como hombre que no es capaz de hacer cumplir lo que se dice que tiene que cumplir una mujer cuando está casada, pues es lo que lleva al uso de la violencia. ¿Y qué ocurre? Que aumenta. ¿Pero qué es lo que ha ocurrido? La parte positiva. Que el 83% de estas mujeres han salido de la violencia. Salen de la violencia. La mayoría por la separación, no por la denuncia. Pero ya no se ve como normal, ya no se ve como un instrumento de sometimiento, de justificación, de opresión. Por lo tanto, en todo este cambio, en toda esta transformación, no solo hay que arrimar el hombro en cuanto a trabajo, esfuerzo e implicación, sino que hay que arrimar a los hombres. Hay que arrimar a los hombres de una manera decidida, porque de lo contrario habrá un gran desencuentro. Se dice, de hecho, ¿no? Hay quien dice que las mujeres están buscando el hombre que no existe y los hombres están buscando a la mujer que ha dejado de existir. Con lo cual, está una especie de soledad compartida que al final hay que intentar resolverlo por la violencia, y eso, evidentemente, no es adecuado. Pero claro, cuando buscamos al hombre, pues vemos que hay expresiones, ¿no? Como la que dijo Guardiola cuando estaba aquí todavía en el Barcelona, y digo que hombre de verdad, ¿no? Eso de un hombre de verdad, un hombre hecho y derecho. Entonces dice, bueno, ¿y qué es un hombre de verdad? Y ese es el problema, porque si hay un hombre de verdad, quiere decir que hay un hombre de mentira. Y claro, ¿y el hombre de mentira qué es bueno o es malo? ¿El traidor o el leal? Entonces, ese tipo de situaciones vemos que está generando pues una cierta confusión o desorientación, y que esa confusión y desorientación hay quien la utiliza para ejercer, digamos, esa función de autoridad o de superioridad para intentar continuar con los mismos privilegios y las mismas ventajas y beneficios. Y eso es lo que el posmachismo está haciendo. ¿Y qué es el posmachismo? Pues el posmachismo hemos dicho que es el machismo, pero es el tratar de confundir para mantener las referencias de la cultura tradicional, de la situación tradicional, de la cultura patriarcal. No es un planteamiento nuevo, es una forma nueva de plantearlo de siempre. Sí, es una posición que juega básicamente con la confusión, porque precisamente esa confusión lo que genera es duda en la gente que está escuchando el debate sobre la igualdad y el planteamiento postmachista. La duda genera distancia, la distancia genera pasividad, y la pasividad ¿qué genera? Pues que todo sigue igual. Si no hay implicación de los hombres, si no hay implicación de la sociedad, el 1,2% considera que es la violencia de género grave, pues si no hay movilización, al final todo sigue igual. Y si todo sigue igual, sigue bajo las referencias del machismo, que es lo que tenemos ahora. No hay posición neutral. O estás a favor del machismo y la desigualdad, o estás a favor de la igualdad. Si no estás a favor de la igualdad, estás a favor del machismo. Porque sigue. Sigue. No hay una posición neutral. O se está en un lado o se está en otro. Y por eso el machismo juega con formas de lanzar el mensaje, sobre todo la neutralidad. Queremos la igualdad para hombres y para mujeres, no como el feminismo que solamente quiere para las mujeres, que todo beneficia a las mujeres, y los hombres ¿qué? Y los hombres ¿qué? Y es verdad que hay que hacer cosas con los hombres, pero para vincularlo a la igualdad no parece algo diferente a lo que estamos planteando como elemento y referencia de convivencia. El cientificismo, ¿no? Juega con datos, antes lo comentábamos. No hacen lenguajes teóricos abstractos sobre la teórica superioridad del hombre basado en el cromosoma Y, ni la testosterona como valor superior, no. Hablan de datos. Por ejemplo, el denuncia falsa, ¿no? Pues, el 30% no sentencias no condenatorias, pues el 30% de denuncias falsas. Ah, pues es verdad, claro, pues no las condena por falsamente. Entonces juegan con todo eso. Últimamente están utilizando mucho el tema del suicidio de los hombres, que tienen más suicidio por factores muy estudiados, pero evidentemente ellos dicen suicidio porque la mayoría de los hombres que se suicidan están separados. Y dicen, están separados porque la mujer le ha quitado la casa, los coches, el niño, todo, y no tienen dónde vivir y se suicida. Entonces responsabiliza a las mujeres y a la igualdad del suicidio de los hombres. Entonces todo eso va generando confusión, van planteando que la política de igualdad lo que busca es beneficiarse económicamente. La organización de mujeres tiene subvenciones para ganar dinerillo porque no podían ganarlo de otra manera, etcétera, etcétera, y todo lo presentan como un ataque al orden establecido. Y el mensaje más sólido, el que más daño está haciendo, es el de las denuncias falsas, que veis que es muy repetido en el Twitter. A mí, yo tengo más perseguidores que seguidores en el Twitter, deberían de hacer esa doble referencia, porque es una cosa increíble. Pero fijaos que la propia Fiscalía General del Estado, la de este año, en septiembre se presentó,
reconoce y recoge que, suponiendo que todos los casos que están en instrucción terminaran en condena, representaría en los últimos 5 años el 0,010%. Eso es lo que representarían los casos condenados. Y es con diferencia el delito con menos denuncias falsas de todos los delitos del Código Penal. Pero juegan con esa idea que a través es una reactualización del mito de la mujer perversa, que ya juega con la preparación que culturalmente se ha dicho que hacen las mujeres o que son las mujeres. Y por lo tanto también juegan con una referencia, ¿no? Que la propia Fiscalía General de Estado, en este caso de 2012, dijo que no, que es que cuando una sentencia termina en no condena, no significa que los hechos no hayan ocurrido. Significa que no ha habido elementos de prueba para romper esa presunción de inocencia que acompaña a cualquier ciudadano. Entonces, esos elementos son los que manipulan y juegan para, de alguna manera, confundir cuando la realidad de la violencia contra las mujeres es que no se denuncia. No que se denuncia falsa, sino que el 80% de las mujeres no denuncian. No denuncia, es decir, ¿qué pasa en nuestra sociedad? ¿Qué pasa en nuestra cultura para que quien sufre la violencia de una manera sistemática, cotidiana, repetida, continuada, ni siquiera entienda que la denuncia es un instrumento o es una forma de abordar esa realidad, cuando sí lo entiende en cualquier otro tipo de agresión o violencia? Luego la propia cultura está quitándole a las mujeres la oportunidad de actuar, de salir de esa violencia cuando se mantienen las referencias tradicionales. Cuando cambia, hemos visto que ocurre lo contrario, que sí rompe con esos lazos y se produce el cambio. Y la violencia del posmachismo pues tiende a jugar con la justificación. Se insiste de nuevo que la alteración psíquica es la causa de la violencia. Cuando matan, como no pueden negarlo, pues se dice, no, es que matan por bien por alcohol o bien porque son enfermos mentales, ¿no? Y entonces fijaros lo que dicen, ¿no? Es decir, el 70% por alteración psíquica, y cuando suman el 70%, es decir, si sumas 5 y 2, resultado 95%. Según las matemáticas posmachistas que deben de ser, pero juegan con la confusión. Si es que les da igual que sea verdad o mentira, les da igual, porque alimentan la situación. Y lo que os decía de los suicidios, que ahora están jugando, además dicen de suicidios por divorcios, ¿cómo le llaman? Abusivos, ¿no? Algo así, ¿no? Pues hablaban de 8.395 el año 2010, cuando en realidad todos los hombres que se suicidaron, todos, por divorcio abusivo y sin divorcio abusivo, fueron 2.400. Yo la única explicación que le veo es que ahora, como han empezado eso los cruceros, pues la gente se suicide por el mar y que no se encuentre el cadáver. No se me ocurre otra. Porque vamos, pasar de 2.456 a 8.000 y lo están utilizando. Que no es es que hacen la propaganda, la hacen en formato tal, con la horca ahí para impactar, y está generando odio. El problema, esto no es que estamos intentando, es que hay hombres que se sienten atacados, cuestionados y que han sido arrojados de aquello que más querían y le pertenecía, como era su casa, su hogar, su familia, sus hijos, sus hijas, y ahora mismo están en la calle por culpa de una mala mujer que está beneficiando. Luego, la incitación al odio es algo que es muy serio y que por lo tanto no debemos de desconsiderar, sobre todo cuando vemos que el resto de la situación social está jugando también con la cosificación de las mujeres e incluso utiliza la violencia de género directamente como elemento de publicidad. ¿Os imagináis una publicidad así con un crimen xenófobo, un crimen racista, un crimen contra una ideología, una creencia religiosa? ¿Os imagináis a alguien asesinado para hacer publicidad? ¿A un judío, a un árabe o a un ortodoxo para hacer publicidad? A que no se le ocurriría a nadie. A que si se le ocurriera a alguien habría una reacción inmediata que impediría esa publicidad. Pues con las mujeres no. Con la violencia de género incluso se hace publicidad. Publicidad de una manera directa. Por eso es muy importante que mantengamos esa idea del machismo como una construcción de poder y ver cómo luego incluso lo que se utiliza es los instrumentos del Estado para mantener esa misma idea y esos mismos valores. Fijaros cómo consideran que todo lo que sea políticas de igualdad, la educación para la ciudadanía, se consideran que todo eso es adoctrinar. Una profesora que entiende que las mujeres maltratadas no deben separarse porque eso es amor, que una violación de hace un hijo, que eso es una maravilla. Entonces, todo eso que está promocionando, defendiendo, transmitiendo la desigualdad como valor, se considera educación. Y hablar de igualdad, de prevención de la violencia de género, se considera adoctrinamiento. Luego, eso es lo absurdo y lo terrible, que transmitir los valores de la injusticia, de la desigualdad, de la violencia, es educar, y transmitir los valores de la igualdad, de la convivencia y de la paz, es adoctrinar. Porque en el fondo está jugando con unos valores diferentes. Por eso, toda esa situación se critica y se ataca cuando se ponen instrumentos en marcha para cambiarla. Y también las medidas, por ejemplo, para corregir la desigualdad se consideran un ataque.
Cuando hablamos que en las empresas más importantes de España el 90% de los directivos son hombres, eso se considera normal, se considera justo. En cambio, cuando se habla de 60-40, como cuota impuesta para corregir la desigualdad, se considera que es una imposición, una injusticia que va en contra incluso de las propias mujeres. Cuando el 90-10 es una cuota, es una imposición, no es natural, no es normal, no es producto de una situación neutral, es producto de una construcción desigual, de una construcción machista. Luego es la cuota del machismo. Y lo que es 60-40 es una cuota que busca corregir el machismo y la desigualdad. Pero mucho más cuota es el 90-10, porque esa es una cuota basada en la imposición violenta, en la falta de oportunidades y en los elementos necesarios para cambiar esa realidad. Por eso es muy importante invertir para invertir. Es decir, invertir en esfuerzo, en compromiso, en políticas, en decisiones, en presupuestos, porque sin presupuestos luego no hay supuestos ni resultados, y por lo tanto hace falta que se vaya invirtiendo para cambiar esta realidad. Una realidad que está avanzando hacia atrás, que va aumentando la desigualdad, que incluso ya hay estudios que están demostrando la geoestrategia de la desigualdad, como el desarrollo del mundo teóricamente civilizado y desarrollado se está basando en la injusticia y la desigualdad en el mundo en vías de desarrollo, y se está utilizando la desigualdad y la violencia para que en nuestro entorno vivamos teóricamente con más igualdad y más paz. Y sobre todo, y esto se publicó el domingo en El País, me parece, la desigualdad que está aumentando lo que hace no solo es incrementar, extendiéndose, sino que está potenciando la desigualdad ya existente. Y esa desigualdad ya existente significa aumentar mucho más la desigualdad de las mujeres. Y por lo tanto, en una situación como la que estamos describiendo, no podemos alcanzar un futuro para convivir en paz. Y no podemos mirar al futuro, ir al futuro con la vista puesta hacia atrás. No podemos, porque evidentemente no lo alcanzaremos nunca, nunca. Y por lo tanto, iremos tropezando, iremos cayendo en las trampas, iremos cayendo en las encerronas, iremos cayendo en la nada, y esa nada nos hará siempre retroceder, buscar un elemento sólido, un elemento conocido, que siempre será la referencia anterior, la referencia tradicional. La realidad no es un accidente. A veces nos sorprendemos, han matado a una mujer, 3 mujeres en 3 días. Eso no es un accidente. La realidad nunca es un accidente. La realidad es la consecuencia, el resultado de aquello que hayamos hecho o no hayamos hecho para que ocurra o no ocurra. Cuando ocurre una determinada situación, una determinada cosa, una determinada conducta, es porque hay factores que hacen posible que eso ocurra. De lo contrario, no habría ocurrido. Por tanto, es muy importante que nos impliquemos, que trabajemos. Yo estoy muy feliz de estar aquí esta tarde, de ver, sinceramente, a tantos hombres y a tanta gente joven. Porque creo que ese futuro sois especialmente la gente más joven, pero también los hombres, aunque seamos jóvenes de 52 años. Muchas gracias.